tema que hoy vamos a tratar es acerca del gran aviso. El gran aviso, quizás algunos lo conocen, quizás otros no, y voy a hacer primero las referencias históricas en el contexto, ¿sí? Y les voy a pedir que me sigan el hilo porque voy a hacer un camino histórico. La Virgen se presenta en 1917 en Fátima, en la Cova de Iría, en Portugal, todos conocen aquello, y se va a presentar 5 veces, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, pero también se presenta en octubre, porque en una de esas ocasiones a los 3 niños videntes los tenían en la cárcel. No recuerdo si fue en julio, que no se presentó. Entonces, hubieron las 5, donde la primera es el 13 de mayo y la última es el 13 de octubre. Va la primera pregunta. Siendo una manifestación de la Santísima Virgen María aprobada por la Iglesia, ¿con qué advocación se presentó la Virgen? Decimos Virgen de Fátima, pero a ver, era la Virgen que se presentó en Fátima. La advocación con la que la Madre se presenta es la Virgen del Rosario. Las 4 primeras veces se presenta como la Virgen del Rosario, pero la 5ª vez se presenta como, ¿quién sabe? A ver, la Virgen del Carmelo, Nuestra Señora del Carmen. A ver, la Virgen no hace eso por gusto, o el Espíritu Santo no lo hace por gusto. Hay un mensaje allí dado. La Virgen se presenta como la Virgen del Carmen, ¿sí? Y termina lo de Fátima diciendo que nos veremos o nos vemos en San Sebastián. Y nadie le puso asunto a eso, porque nadie entendió. 1917. Allí la Virgen da la catequesis que ustedes conocen, que son los 3 secretos, donde el primero lleva a los niños al infierno para que vean cómo las almas se pierden. Luego el segundo habla de otras cosas, y el tercero es el famoso tercer secreto que supuestamente lo dio el cardenal Sodano en el año 2000, lo cual no es correcto, porque como decía el cardenal Ratzinger a la Madre Angélica, Sodano me torció la mano. Y eso no le tocaba al secretario de Estado del Vaticano, sino al prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Y Sodano dijo muy suelto de huesos que el tercer secreto se refería al atentado del Papa San Juan Pablo II, lo cual no es cierto. La Virgen María dio la orden de que el tercer secreto se anuncie máximo en 1960 o a la muerte de Sor Lucía. Pero en 1960 el Papa del momento no quiso revelar el secreto, desobedeciendo a la Santísima Virgen María. Y ese fue el Papa Juan XXIII. ¿Ok? No se obedece a la Virgen. Comienza el Concilio Vaticano II en 1961 hasta 1965. En paralelo, los mismos 5 años, 61, 62, 63, 64 y 65, la Virgen María se aparece más de 2.300 veces en San Sebastián de Garabandal. Aquí empatamos el San Sebastián de Fátima con el San Sebastián de Garabandal. ¿Y con qué advocación la Virgen se presenta en San Sebastián? Como la Virgen del Carmen. Así como cerró en Fátima, así abre en Garabandal. Supongo que algunos han visto la película de Garabandal, ¿no es cierto? ¿Sí? Estamos en aquello. ¿Ok? En Garabandal hay 2 revelaciones, una al principio y una al final. La copa se está llenando y hay que hacer penitencia, le dice la Virgen María a las chicas. Y al final, en el 65, le dice, la copa ya está rebosando.
del mal, del castigo. Va a haber un juicio. Pero en el interín de los 5 años, y calculemos 36 por 5, 180. Los matemáticos me dirán si me equivoco o no. O sea, en los 360, en los 5 años, habría una revelación diaria, habrían 1826 días. Y la Virgen se presenta más de 2300 veces, o sea, más de una vez por día. Y en el curso de estos 3 años, de estos 5 años, perdón, la Virgen les muestra, porque les muestra a las niñas que son Conchita, Jacinta, Mari Carmen y Mariloli, les muestra 3 cosas: el gran aviso, el gran milagro y el gran castigo. Y ese es el tema de Garabandal. Ustedes vieron la película, conocen todos los pormenores que estas niñas vivieron, tendrían entre 11 y 12 años para la fecha. Pasa el tiempo, hay una manipulación del obispo del lugar para que se presenten informes falsos y bloquear aquellos. El famoso testigo, un sacerdote, luego se arrepiente. Todo esto está en la película, no necesito comentarlo, y nunca se aprueba. Y hasta hoy no se ha aprobado. ¿Cuál es el argumento por el cual no se aprueba? Porque los secretos, que son estos 3, no se han dado. Y mientras esté en curso, no se puede aprobar. Así funciona. Como también no se aprueba lo de Medjugorje. ¿Qué se ha aprobado en Medjugorje? ¿Que ha habido una manifestación sobrenatural? Sí, pero en Medjugorje están los 10 secretos que están revelados a un sacerdote y que cuando sea el momento de manifestarlo, el sacerdote 10 días antes se reunirá con Mirjana y ayunarán 7 días. Y 3 días antes dirán el primer secreto. Entonces pasamos de 3 cosas: el gran aviso, el gran milagro y el gran castigo, a los 10 secretos de Medjugorje. Y pasan los años 60, pasan los años 70, 80, 90, 2000, 2010, y aquí estamos en el 2020. 70, 80, 90, 2010, 60 años han pasado. ¿Ok? Pero en el 80 aparece una monja en Akita, Japón, la monja Sasakawa, donde la Virgen María se le aparece a esta monja. Hay más de 100 lacrimaciones, 10 años de investigaciones con todos los rigores teológicos y científicos, y el obispo del lugar aprueba las apariciones en Akita, Japón. Agnes Sasakawa se llama la monja. Y el prefecto para la doctrina de la fe, que entonces era el cardenal Joseph Ratzinger, hoy Benedicto XVI, confirma y aprueba lo que aprobó el obispo de Akita. Y San Juan Pablo II aprueba lo que fue, por supuesto, aprobado por Benedicto XVI y el obispo de Akita. Se aprobó ¿qué cosa? La manifestación de la Virgen María y la revelación de la Virgen María en Akita, Japón. ¿Y qué dijo la Virgen en Akita, Japón? Dijo el gran castigo. La tercera parte de lo de Garabandal es lo que la Virgen le dijo a la madre Agnes Sasakawa en Akita, Japón. De alguna manera, al aprobarse la manifestación de la Santísima Virgen María en Akita, Japón, esa aprobación valida parcialmente por sentido común, no por derecho canónico, lo de Garabandal, que es el gran castigo.
y esto quedó allí. La monja ha sufrido una gran persecución y el lugar de Akita, Japón, ha sido bloqueado para que no se pueda ir. Y si se va, no se pueda participar, porque va en el orden de las manifestaciones. Pero entonces, estoy desde Fátima, pasamos a Garabandal, cruzo por Akita y vamos a Medjugorje, donde en Medjugorje hay un camino de conversión, de gracia, de arrepentimiento y de sanación espiritual, donde más de 10 millones de personas han pasado por allí. Que se ha aprobado que han habido hechos sobrenaturales y que Medjugorje es un lugar de culto aprobado. Cambiaron hace poco, un par de años, el obispo y esto está adecuadamente regulado. ¿Cuál es la novedad en todo esto? La novedad, estimados y queridos hermanos, primero, no es novedad. Ustedes dirán, ¿a qué estoy jugando? A nada. ¿Por qué? Porque la Santísima Virgen María muchas cosas ya las anunció en 1846 en La Salette, Francia, y en 1610 en Quito, Ecuador, a la Madre Sor Mariana de Jesús Torres, sierva de Dios, que era la superiora del convento o del monasterio de las Conceptas en Quito. Esta Madre Mariana de Jesús Torres, por ella, cuando nace esta niñita, que más tarde la conocerían como la Azucena de Quito, por ella a esa niña le ponen Marianita, por Sor Mariana de Jesús Torres. Y esta Marianita, que tendría 18 años cuando muere Sor Mariana de Jesús Torres, profetiza en medio de la plaza de San Francisco que ha muerto una santa. Todavía no hacen santa Sor Mariana de Jesús Torres. Entre las hermosas promesas que le hizo la Virgen María a Sor Mariana de Jesús Torres es que nunca faltaría santidad en ese monasterio. Y en ese monasterio en Quito hay 9 monjas incorruptas. 9. Hoy, allí uno puede visitar si consigue los permisos para el efecto. Las profecías que le da la Santísima Virgen María a Sor Mariana de Jesús Torres tienen un paralelo increíble con las 33 profecías que la Virgen María les da a Melania y a Maximino en La Salette. Entonces tenemos una plataforma sobre la cual ver 2 manifestaciones de la Virgen aprobadas, La Salette y la Virgen del Buen Suceso, con las profecías aprobadas. Por ejemplo, que dice en La Salette que Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. A ver, tal cual. Y alguien se rasca la cabeza por allí. Bueno, eso dice la Santísima Virgen y por supuesto que a muchos no les gusta, pues. ¿Sí? O vemos entonces la visión de Anne-Catherine Emmerich como unos obreros con unos mandiles parecidísimos a los de los masones, van destruyendo la Basílica de San Pedro. Visiones de Anne-Catherine Emmerich, ¿sí? De donde sacó Mel Gibson el guión para la película La Pasión. Pero en ese discurso de manifestaciones de la Virgen, llegamos a Fátima, y en Fátima tenemos una clase de teología que nos da la Virgen. ¿A qué me refiero? A que cuando una persona como William Lara o Jonathan Carrera analiza un hecho histórico, va a darle a ese hecho histórico una calificación. Y me voy a referir puntualmente. La Primera Guerra Mundial no se llamaba la Primera Guerra Mundial, se llamaba la Gran Guerra.
Y la Virgen dijo en 1917 que si no se arrepienten, si no se hace penitencia, vendrá un castigo peor. Y vendrá un anuncio antes de ese castigo peor. Y efectivamente, en 1939, si no me equivoco, se vio una especie de luz en Europa, que los medios, que todo lo van cambiando, dijeron que era una aurora boreal. Y no fue una aurora boreal, fue un aviso de la Virgen y llegó el castigo peor, que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nosotros nos enseñan evidentemente desde la historia que tuvimos una Primera Guerra Mundial desde 1914 a 1918 y una Segunda Guerra Mundial desde 1939 hasta 1945. Y si le pregunta a usted a la Virgen María, Madre, ¿y eso qué fue? Fueron castigos de Dios. Entonces va la pregunta, ¿es que acaso Dios castiga? Bueno, la Biblia dice que sí. Si ustedes han leído la epístola de los Hebreos, dice que sí. Porque ¿qué padre no corrige a su hijo? Y si un padre no corrige a su hijo, señales de que no es hijo, sino bastardo. Ustedes pueden encontrar el texto claramente. Pero el castigo de Dios no es porque Dios quiera castigar, sino porque el hombre se abre tanto, tanto al pecado, de que comienza a cosechar lo que ha sembrado. Como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, de Dios nadie se burla. Lo que el hombre sembrare, ciertamente cosechará. En ese contexto de juicio, de justicia, de verdad, tendríamos que tomar otra vez lo que la Virgen María dice, que los tiempos actuales son peores que los de Sodoma y Gomorra. ¿Vamos a pretender que Dios sea indiferente? No. Pero la misericordia de Dios ha previsto, y esto no es revelación pública, es revelación privada. Y aquí hago esta aclaración. La revelación pública es lo que está aprobado por la Iglesia. Son las Sagradas Escrituras, son las revelaciones de la Virgen María. En este contexto, lo de Garabandal, al no estar aprobado por la Iglesia, queda en el ámbito de la revelación privada, donde no tenemos obligación de creer. Cada uno sabrá si cree o no cree, pero el discernimiento es muy importante al respecto. Entonces, cuando hablamos de este gran aviso, gran milagro y gran castigo, donde el tema de hoy es el gran aviso, encontramos a estas cuatro niñas en Garabandal: Conchita, Jacinta, Maricruz y Mariloli. Ya Jacinta falleció y Conchita tiene más de 70 años, o va por allí, porque yo creo que ella es del 49. Ahora, este gran aviso, este mensaje de lo que es el gran aviso, no es algo que sea solamente dado a las niñas de Garabandal. También está en el libro de Santa Faustina. Dios, nuestro Señor Jesucristo le habla a Faustina sobre lo del gran aviso con un nombre, la iluminación o la gran iluminación. ¿Sí? El Padre Pío también tuvo la revelación sobre el gran aviso, así como el Padre Andreu, que tuvo la visión del gran aviso y el gran milagro, y luego murió en Garabandal. Aquí hay dos elementos que se vinculan primero, el gran aviso y el gran milagro, porque el gran castigo depende de la respuesta que dé la humanidad a estos dos, de tal manera que se podría decir que el gran castigo es condicional. No sé si en el hecho, pero sí en su magnitud.
que no es el tema de esta noche. El tema es el gran aviso. ¿Qué características tiene este gran aviso? Es un aviso del amor de Dios. ¿Qué es lo que dicen las videntes de Garabandal? Que este aviso tiene dos características. La una es una manifestación espiritual y la otra es una manifestación cósmica, o un evento interior y un evento cósmico. Al evento interior se lo conoce como la iluminación de la conciencia, que es el aspecto interno. Es un momento donde se da una iluminación por la cual todas las personas del mundo, no importa la religión que tengan o no tengan, van a poder ver su propia alma así como Dios la ve. Todas las consecuencias que han tenido nuestros errores, todas las consecuencias que han tenido nuestros pecados, toda esta iluminación como una especie de juicio personal o particular, que es un regalo del cielo que nos invita a un arrepentimiento, a un acercamiento a Dios. Siempre Dios, desde su amor, nos llama a una conversión. Y básicamente el aviso consiste en esta gracia que se llama iluminación de la conciencia a toda la humanidad. Algunos sostienen, ya es criterio de algunos, que esto es una bendición tan grande como la del día de Pentecostés en Hechos de los Apóstoles, porque es un regalo de Dios a la humanidad. Y aquí quiero hacer un paréntesis y dar una opinión personal. Hoy vivimos en una época de tantas tinieblas, ustedes lo perciben al igual que yo, donde hay tal dureza en los corazones, hay tal cauterización de la conciencia, hay tal tinieblas en la sociedad, donde ya la gente no acepta la palabra pecado. Ya la palabra pecado para muchísimos está obsoleta. Y la conciencia de las personas en general ha sido deformada por la cultura, por la educación, por las ideologías, por la formación también. ¿Sí? Encontramos situaciones tan penosas como por ejemplo la del padre James Martin. A mí me gusta decir el milagro y el santo, ¿no? Porque así tiene que ser. El padre James Martin, que es un sacerdote gay, que está en funciones, jesuita, que trabaja para el Vaticano y que promueve una agenda gay dentro del clero, con rosario para gays. A ver, si eso pasa dentro de la iglesia, ¿qué no está pasando en el mundo? Cuando se está aprobando legalmente en algunos países la pedofilia como una actividad sexual lícita, normal en todas las instancias. Si Canadá ha aprobado el bestialismo, o sea, el que la persona tenga relación sexual con animales como algo legal. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Y me dieron una noticia hoy que no la puedo repetir porque no la he confirmado. Pero se trata del padre, del ex sacerdote Alberto Linero. ¿Se acuerdan?
algunos lo habrán conocido. No voy a decir más, investiguen ustedes porque no me consta. La persona que me lo dijo es de fiar. Parece que apoyan a una agenda gay, pero no lo puedo confirmar. Me parece justo que nosotros que estamos expuestos a tantos sacerdotes por medio de redes tengamos discernimiento de lo que uno dice y de lo que el otro dice y de lo que el otro dice. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos maestros. Y se nos vuelve imperativo construir un buen criterio desde la fe. Como hay sacerdotes y obispos que dicen que para ser hijo de Dios no es preciso bautizarse y que hay que superar la teología del bautismo. Yo lo he escuchado. No voy a decir quién. Yo lo he escuchado. Entonces, como dice nuestro Señor, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? De allí que este escenario tan terrible, que quizás algunos los vivimos cuando nuestros familiares y los seres que más amamos ya no tienen fe, y otros viven en pecado mortal. ¿Y cuántas familias están asoladas porque alguien salió del closet? ¿Y cuántas personas viven un dolor intenso cuando un hijo dice, no, es que yo soy gay? Y la persona que tiene fe sabe que está viviendo en pecado mortal porque practica la homosexualidad. Y la primera carta de los Corintios dice que los homosexuales, así como los adúlteros, por si acaso, no vayan a pensar que el que baila con dos piernas está fregado, el que baila con una también, no heredan el reino de los cielos. Entonces estamos en un ámbito o en un ambiente de descomposición moral, cultural, incluso de fe. Que si Dios no hace algo, Él directamente, esto no tiene arreglo. Entonces surge algo que se llama la distopía, que es un fenómeno cultural donde se respira una suerte de fatalidad. ¿Y a esto quién lo compone? ¿Sí? Voy a hacer una propaganda personal penosa. Ustedes saben, quizás algunos saben que yo tengo un hijo que es asambleísta, ¿sí? Esta mañana lo entrevistaron en Ecuavisa. Tal vez algunos lo vieron. Y mi hijo estaba tan fastidiado. En eso sí se parece a mí. Solamente que dijo es que cuando yo voy a la asamblea, no sé si voy a la asamblea o a una penitenciaría. Porque hay tanto delincuente que es un escándalo. ¿Qué quieren? A ver, ese es el país que nosotros estamos construyendo. Entonces, les traigo estos elementos porque el aviso es justamente el remedio de Dios que le va a dar a toda la humanidad, la gracia de podernos ver como Dios nos ve. Cosa que a nosotros nos falta, a nosotros los que estamos aquí hoy en este Zoom, para ver realmente lo horrible que es nuestro pecado. ¿Sí? El aviso entonces es una iluminación de la conciencia que nos permite volver a Dios en el sacramento de la confesión a un profundo arrepentimiento. Pero a la gente le gusta hablar de esta parte del aviso, no le gusta hablar de la otra, que es un acontecimiento cósmico o astronómico. Y esto sí que ha levantado harto silencio como harta polémica. Y como ustedes me conocen y son gentiles conmigo, María Velarde quiere hacer una pregunta. Me pueden hacer la pregunta y no tengo problema con la interrupción, por favor. La voy a hacer yo, Héctor, porque puse a silenciar a todos y que no se puedan desmutear. Entonces la voy a leer yo, ¿ok? Ya. Dice, Héctor, bendiciones. Una pregunta.
¿Ha escuchado sobre el padre Michel Rodríguez y las profecías que Dios Padre le ha revelado? Habla justamente de todos estos 3 momentos sobre el gran aviso, iluminación de conciencias y el gran castigo. Él habla sobre refugios en los tiempos malos. No sé si tenga usted alguna opinión personal respecto a ello, en caso que lo haya escuchado. Bueno, si estoy aquí es porque el señor don Ricardo me tiene confianza y Dios lo permite. Por supuesto que investigo a Michel Rodríguez, a Osaeta, a Galerón, a Yahweh, a Villasana, etcétera, 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 etcétera. No se puede hablar del tema sin hacer una investigación profunda. Si no, yo le diría a Ricardo, no hablemos de otra cosa, hablemos del exorcismo, ahí sí, ya, porque ya ese tema ya he hablado de, he estudiado a Fortea, he estudiado al Padre Amor, pero si uno habla de un tema, debe por lo menos tener criterio y medianamente saber. Entonces a la pregunta, sí sé del padre Michel Rodríguez de Canadá. Sí. Y avanzo antes de entrar porque debo llegar a esos elementos de alguna manera si el tiempo hoy nos alcanza. ¿Hasta qué horas tengo, por favor? Tenemos ilimitado. Eso estuvo bueno. Muy bien. Ok. Entonces vamos, construyendo. El tema del evento cósmico del gran aviso es un tema discutido, donde una cosa es lo que dicen las 4 videntes de Garabandal, Jacinta, Conchita, Mariloli y Maricruz, y otra cosa es lo que los demás conjeturan al respecto. Aquí hay que separar eso de allí, ¿sí? Algunos dicen con bastante lógica, miren lo que digo, con bastante lógica, que el gran aviso corresponde al 6º sello del Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, habla del sello 1, 2, 3 y 4 son los 4 jinetes. El 5º sello creo que es cuando se sueltan los demonios durante 5 meses. Y el 6º sello hablan de que hay un vuelco. ¿Sí? Esta es una opinión bastante aceptada por algunos investigadores que corresponde, otros no están de acuerdo. ¿Sí? Y dicen no, por esta y dan otras razones. Sin embargo, yo quiero destacarles algo. Cuando fue lo de Noé, ¿sí? Han habido eventos muy fuertes con una movilización del Polo Norte. A ver, si ustedes son medio físicos matemáticos, me entienden. ¿El Polo Norte dónde está? Va a decir en el Polo Norte. No, pues eso ya parece Barcelona. Está en el Ártico. Y si la Tierra que es redonda, que no es redonda, es chata en los polos. El polo norte es como un imán y aquí está el negativo. ¿Sí? Y el positivo está al otro lado. Si han cogido un imán, ponen un imán y entonces se da la vuelta el otro. El polo norte se supone que está en la parte del centro de arriba. No es correcto. El polo como tal siempre se está moviendo en kilómetros por aquí, 3 para allá, para allá, para acá, para acá. Según geólogos, científicos, han habido antes de Noé 6 movimientos muy fuertes del polo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el planeta Tierra recibió una mancha solar o viento solar
o tormenta solar tan fuerte que el polo se movilizó, o que pasó un asteroide a tal distancia que aquí se afectó la envoltura electromagnética del planeta y ha habido movimiento de los polos. ¿Sí? Tal vez algunos no me entiendan esto, pero otros sí, no importa. ¿Ustedes han visto esas películas del Polo Norte donde está Papá Noel y se va por allá y vuelve el trineo y era Rodolfo un reno y todo eso? ¿Y ven la aurora boreal? ¿Sí han visto? ¿Sí? Voy a asumir que sí. ¿Qué es la aurora boreal? La aurora boreal es la evidencia de que el Sol ha enviado un viento y ese viento ha golpeado la Tierra. Cuando golpea la Tierra, no golpea al planeta, golpea al campo electromagnético. Y el síntoma de ese golpe, el síntoma es la aurora boreal. Mientras más grande es el golpe, o mientras más fuerte es el viento solar, o tormenta solar, o mancha solar, es lo mismo estas tres cosas, se llama nombre, esto golpea, el planeta lo recibe y ¡brum!, aparece una aurora boreal hermosísima. En 1867, si no me equivoco, hubo una tormenta solar, que la aurora boreal se vio hasta en Cuba. ¿Se pueden imaginar? O sea, no solamente Islandia, Groenlandia, Canadá, Estados Unidos, Miami Beach, no, hasta Cuba. ¿Y saben qué es lo que pasó? Se quemaron todos los cables del telégrafo de los Estados Unidos. Como es un efecto electromagnético, ya pues se te daña el marcapaso que tienes adentro. Se daña el chip del celular. Se daña la batería del carro. Porque es electromagnético. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, algunos aducen de que va a ser tan fuerte el golpe electromagnético en el planeta Tierra durante el aviso, que las consecuencias van a ser muy graves. Ahora, ¿qué dice Conchita? Es que va a ser un evento cósmico, como que dos asteroides chocan. Chus. Entonces les voy aquí a suponer cosas, disculpen. Entonces Andreita está, pues, se va allá al frente a la isla Santay y ve que dos asteroides chocan. Lo ve a la distancia, ¿no? Allá. Entonces, eso está bien lejos. A ver, si lo vemos, no está tan lejos. Asumamos que sí está lejos. ¿Afectará a la Luna? Sí. Y si afecta a la Luna, afecta a las mareas. Y tenemos un problema con las mareas. Y aquí entro en otro tema gordo, que algunos dicen que es una tontería y otros dicen que es súper válido. Se pueden predecir los sismos. Uno dice, no se puede. Pero los sismos tienen tres orígenes. Volcánico, 1, telúrico, 2, y astronómico, 3. Unos dicen que no, lo astronómico no existe. Cuando investigan ustedes a Muñoz Ferrada de Chile, que en 1939 predijo que iba a haber un terremoto en Chile, el día 29 de enero a las 5 de la tarde, todo el mundo le dijo que estaba loco. Llegó el 29 de enero a las 5 de la tarde, ¿y saben qué pasó? Nada. Y a las 9 de la noche hubo un terremoto arriba de 8 en la escala de Richter y murieron 39,000 personas.
¿Cómo lo predijo él? Con un estudio astronómico. Hace 2 años hubo un terremoto en Italia. En Murcia, no. San Benito de Mirza. Estoy con mi mente en otro lado, entonces ¿alguien me ayuda, por favor? De Murcia, correcto. San Benito de Murcia. Allí hubo un terremoto. Entonces, los conspiranoicos dijeron, va a haber un movimiento telúrico en Murcia. Por supuesto, el establishment científico dijo, están locos. Y hubo pues el terremoto en Murcia. Y el gobierno metió preso a los investigadores o a los científicos de Italia, porque ¿por qué estos fulanos sí pudieron decir y ellos no? Aquí entonces quedamos en el ámbito de las hipótesis, ¿sí? Porque no quiero validar lo uno y lo otro, pero quiero que presten atención. Cuando se habla del gran aviso, se habla de un fenómeno cósmico con un efecto en el planeta. ¿Ya? Y algunos se atreven a decir algo, y otros dicen, es que va a ser como que dos asteroides chocan. Y yo les voy a contar lo que dijo Conchita. Tal cual, y ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Le preguntan, ¿y usted vio el gran castigo? Sí, claro. Y el gran milagro también, y el gran aviso también. ¿Y qué pensaba? Bueno, dice ella, sí, porque habla bien suavecito esta señora, que vive en Estados Unidos. Yo vi el gran aviso. Y eso es fuerte, sí, sí. Yo hubiera preferido que mis hijos no nazcan. Estamos hablando de una mujer de fea. Ahí es muy grave, bueno, van a pasar cosas. Pero cuando vi el gran castigo, ahí me di cuenta. Porque yo pensaba, dice Conchita, que el gran aviso era el gran castigo. Entonces, como están en silencio, yo también me quedo en silencio. Porque aquí eso me deja a mí personalmente mucho que pensar. A ver, ¿esto es cierto? ¿No es cierto? A ver, no está aprobado por la iglesia. Pero Santa Faustina habla de la iluminación de la conciencia. El sexto sello del Apocalipsis grafica de alguna manera el evento cósmico. El padre Pío de Pietrelcina valida el gran aviso. El padre Andreu también. Y cuando se estudian los 10 secretos de Medjugorje, parece que el segundo secreto de Medjugorje es igual al del aviso y el tercero es igual al gran milagro. Entonces estamos, estimados hermanos, ante una situación que personalmente yo creo no se debe desestimar y con la cual tampoco uno se debe obsesionar. Ni lo uno, ni lo otro. Entonces alguien me decía, Héctor, pero ¿y cuando ven el gran aviso? Si pasa esto, otro, yo digo, bueno, si ya nos toca, pues nos toca, ¿no? Café con rosquitas y queso manaba. Bien. Y si Dios nos quiere proteger, a ver, yo le digo, a ver, hagamos una revisión histórica. Hagamos una revisión histórica. Jessica Iturbo tiene una pregunta. Después de esta relación que voy a hacer, acepto la pregunta. ¿Ustedes se acuerdan de Hiroshima y Nagasaki? Sí. Las 2 bombas atómicas que lanzaron en 1948 en el gobierno de Harry S. Truman, masón, por si acaso. Explotó la bomba, se murieron decenas de miles. 4 sacerdotes jesuitas no les pasó
nada. La iglesia donde estaban no le pasó nada. Ellos no tenían secuelas de radiación. ¿Por qué? Porque la Virgen los protegió. Los ángeles del Señor los protegieron. Entre esos estaba el famoso padre Arrupe, de recordada memoria general de los jesuitas, quien parece, su fe lo salvó. No, su fe activó la salvación, porque es Dios el que salva. La fe es el medio. Como dicen los evangélicos, ¿usted es salvo por fe? No, soy salvo por gracia, mediante la fe. Efesios 2:10, sois salvos por gracia mediante la fe, en orden a las buenas obras que de antemano Dios dispuso que practicaran. No me salva la fe, me salva el Señor. Claro que Jesús dice, tu fe te ha salvado. Por supuesto que es imperativa la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pues no entraríamos en ese tema. Lo cierto es que si Dios quiere protegernos, no va a tener ningún problema. Pero entonces, ¿qué le pasó a la esposa de Lot? Iban caminando él y la mujer. ¿Se pueden imaginar? Explota Sodoma. Ella se da la vuelta, así como cuando le dicen, ya no veas el WhatsApp, y usted sigue viendo el WhatsApp. Ya no vea Facebook, y sigue viendo Facebook. Y ella, como estaba acostumbrada a ser curiosa, y me van a disculpar, no se aguantó las ganas y miró para atrás, y quedó convertida en estatua de sal. ¿Por qué? Por desobediente perdió la protección. Por desobediencia. La desobediencia fue. ¿Sí? Entonces, la obediencia a Dios es lo que nos mantiene en esa cobertura, como dice el Salmo 91. El que mora en el secreto del Yón pasa la noche a la sombra del Omnipotente, de Shaddai, diciendo a Yahvé, mi refugio, mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Pero entonces tenemos un evento cósmico de bastante efecto, como para una investigación. Entonces, la pregunta, por favor. Ya. Ricardo, si usted desea hablar, me avisa, me hace ceñita, que lo veo que está, que se acerca a la compu cada rato. Dice Jessica, hermano Héctor, muy buenas noches. He escuchado del sellamiento que nuestro Padre Dios ha estado haciendo ya desde hace algún tiempo, marcando a sus hijos, y que ha designado algunos lugares como refugios seguros en contra del enemigo. ¿Usted ha escuchado de esto? ¿Qué se supone que sobrevendrá al gran aviso? ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Le contesto o no le contesto? Claro, siendo ya no preguntan. Ah, bueno, está bien, ok. A ver, el sello no es la marca, pero está trabajando. ¿Sí? Miren lo que les digo. El sello no es la marca. La marca es la de la bestia, que es en la mano derecha o en la frente, para poder comprar y vender. Los siervos de Dios, así dice la Escritura, van a recibir el sello del Dios viviente, que los va a proteger de los demonios y de las tinieblas. El sello ya se está dando, tal cual. ¿Ya? Es una marca distinta y coincido con el padre Rodríguez en cuanto a que el Señor ya está armando, o más bien el Espíritu Santo está armando el ejército de la Santísima Virgen María. Tal cual lo menciona el padre Michel Rodríguez. Estoy muy de acuerdo. Y tuve una experiencia personal hace algunos años al respecto. Con eso creo que respondí el sello. Los de los refugios también coincido con el padre Rodríguez y con José Alberto Villasana y otros. El primer refugio es la consagración,
a los sagrados corazones de Jesús y de María. Y que el hogar se vuelva un refugio. Pero yo a veces escucho, ya me consagré, sí, hicieron los 32 días con el método de San Luis María Grillón de Montfort y ya están de película, se pusieron de blanco, fueron a la iglesia, tan. A ver, qué maravilla seguir el programa, qué maravilla recibir la catequesis de los 33 días, pero el software tiene que cambiar en la mente y en el corazón, pues, porque la consagración es un estilo de vida distinto. Entonces, si yo hago el curso y no tengo la vivencia que demanda una consagración, tengo una gracia, pero me queda faltando, que debe ser la realidad de lo que se conoce como la segunda conversión, que es la consagración a Dios en el corazón de Jesús y de la Madre, que es una espiritualidad hermosísima que va con Ezequiel 36 y es el cambio de los corazones. Porque la consagración implica que yo le doy mi corazón a Jesús y Jesús me da su corazón a mí, pues. O sea que ya mi lengua no pasa por Guayaquil, Quito, Miami, New York, Orlando, Los Ángeles y regresa por Salinas para acá, pues. Hay una conversión de la lengua, pues, hermanos. Hay una conversión de la billetera y de la chequera. Hay una consagración. Ya lo que usted tiene no es suyo, es de Dios, pues. Ya ofrenda de verdad, pues. Ya el pueblo vivió una conversión, pues. O sea, eso es para mí una consagración. ¿Y sabes qué? Ya él pelea con el diablo, pues. Ya no le tiene miedo al diablo. O sea, es un andar en el espíritu. Pero eso es un programa de vida distinto. Allí el sello es importantísimo, porque el sello es la huella de Dios. Y recordemos que la marca no la pone el anticristo, la marca la pone el falso profeta. Ahora, el sello, los refugios y todas estas cosas son para la semana 70 del profeta Daniel, que corresponden a los 7 años que va a durar la gran tribulación, que es el gobierno del anticristo. Sí. El aviso es antes de esto. El gran aviso y el gran milagro son antes de el inicio de esta semana 70 del profeta Daniel, que es conocida como la gran tribulación. Y ojo con lo que el Señor dice, y habrá una tribulación tal como no la hubo antes, ni la habrá después. O sea que hay un antes y un después. ¿Cuándo termina la gran tribulación? En el triunfo del Inmaculado Corazón de María. A este periodo de la gran tribulación, en ciertos ambientes eclesiásticos se los llama como la gran purificación. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay preguntas, seguro? No, por ahora. Tefi tiene una pregunta, sí. ¿Te está hablando a ti? A ver, espera, sí. Sí, me parece importante las preguntas, por si acaso, ¿ah? La de Steffi estaba antes de la de Jessica, déjame regresar. Por favor. Dice, don Héctor, buenas noches. La duda acerca del por qué muchos sacerdotes no aceptan y prefieren no hablar sobre el tema, si estas apariciones y los mensajes de la Virgen ya vienen desde hace muchos años atrás, y por las mismas apariciones se venera a nuestra Madre Celestial y sus diferentes advocaciones. ¿Por qué se presenta esto? A ver, aquí tenemos un problema mayor que se llama, y lo voy a poner así también con nombre y apellido, hay un libro que se llama Del Rin al Danubio.
A ver, Andreita, del Rin al Danubio. Como tú eres joven, no estudiaste la geografía que los mayores sí estudiamos. Pregúntele a don Ricardo dónde está el Rin y dónde el Danubio. El Rin está en Alemania y el Danubio en Italia. Ese libro señala el ataque que recibe la Iglesia desde los teólogos alemanes durante el Concilio Vaticano II para implementar el modernismo en la Iglesia. El modernismo. Y aquí me picaron la lengua. ¿Qué es el modernismo? Aquellas nuevas corrientes teológicas a los que yo llamo los nuevos saduceos, como los que dan teología en ciertas escuelas de teología para laicos y dicen que el diluvio no existió, pues. A ver, eso es una tontería gigantesca, porque todo lo del Antiguo Testamento es de rigor más bien, es de revisarse con rigor científico, porque si la palabra de Dios nos pone ciertos elementos, por algo ha de ser. Si usted busque en la Biblia la palabra Peleg con P, E-L-G, la palabra de Dios dice que en tiempos de Peleg se dividió la tierra, porque los continentes estaban unidos. Ahí hubo un evento cósmico grave, con cataclismo, y no se murió toda la humanidad, no, eso fue en tiempo de Peleg. Y en tiempos de Babel hubo también, no solamente lo de las lenguas, hubo otras cosas. Los modernistas dicen, no, eso no pasó. Dicen que Jesús nunca estuvo entre los doctores de la ley. Me enseñan un montón de cosas que Adán no existió. Entonces, si Adán no existió, ¿cuál fue el que pecó? Pues para torcerle el pescuezo. ¿Ah? ¿Acaso no hemos llorado nuestros pecados? Y Jesús es el nuevo Adán. Ahora, pues estoy contestando la pregunta. El gran aviso se va a dar después de 3 eventos. Primero, después de un sínodo raro. Así le dice, creo que fue Conchita. Conchita es la que dice, habrá un sínodo raro. Entonces le preguntan a Conchita, ¿y qué es un sínodo raro? No sé, así dijo la Virgen. No tenía idea ni de que era un sínodo. A duras penas sabía lo que era raro. Un sínodo es como un concilio chiquito. ¿Cuáles son los sínodos raros que han habido? El del Amazonas, pues. ¿Usted ha escuchado a algún indígena del Amazonas que diga Pachamama? En el Amazonas no se le da culto a la Pachamama, pues. Son los paisanos del área andina que dan culto a la Pachamama. Los del Amazonas no. Eso es una infiltración modernista vinculada con un pensamiento marxista en la teología de la liberación. ¿Sí? Una. 2, un sínodo raro. Pero en Alemania están armando un sínodo, los obispos, con la amenaza de separarse de Roma. Un sínodo raro. 1. Estos son los modernistas. ¿Sí? Pero también dice que el gran aviso viene después de un cisma. Hay 3 cosas que son importantes de ver, lo que es una herejía, lo que es una apostasía y lo que es un cisma. Son distintas. El cisma es un golpe de Estado, donde en el cisma se separa, como el cisma de la Iglesia de Oriente y de Occidente en el 1034, donde la Iglesia Oriental se separa de la católica. Esa es la amenaza de la Iglesia de Alemania, de separarse de la Iglesia de Roma, y eso lo advirtió el padre Santiago Martín hace un año. Un año ya es de lo que el padre Santiago Martín dijo, lo que los obispos están diciendo en Alemania, y han amenazado al Papa Francisco de que se separan y que va a ser peor que lo de Lutero. Eso es un cisma.
Las videntes dicen que antes del aviso viene un signo raro y viene un cisma, pero que también hay una guerra. ¿Quiénes provocan el cisma? ¿Qué hacen en los signos raros? Estos sacerdotes que tienen una corriente teológica modernista. Como lo que está pasando en Estados Unidos, se han visto, no van a comulgar, les ponen las hostias en la mesa y usted coge la hostia, se va tranquilamente, sale de la iglesia, abre el tic-tic, el carro, se sienta, se saca la mascarilla, parte la hostia, entonces se lleva la hostia, comulga y la otra parte se la guarda y se la lleva. A ver, ¿de qué estamos hablando, hermanos? O sea, tenemos unos problemas en el mundo gigantesco, pero en la iglesia horrorosos. Horrorosos, como los he visto en Canadá, que hace la adoración al Santísimo y detrás de la adoración no está pues un mantel blanco, sino una bandera gay. Esos son modernistas. O cuando en la mesa del altar ponen una bandera gay para la celebración eucarística, perdónenme, hermanos. Pero eso es público, ¿eh? No estoy inventando nada. ¿Por qué el Papa Francisco no lo ha excomulgado a James Martin? No entiendo. Yo no entiendo. El modernismo. Etcétera, etcétera, etcétera. No sé si contesté la pregunta que me hicieron. Andrea, ¿hay otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta de nuestra hermana Catherine Fierro. Dice, hermano Héctor, ¿usted cree que el tiempo de purificación ya llegó? Y otra pregunta, una vez escuché en una homilía que decía que estamos en tiempo de gracia. ¿Me podría dar una respuesta, por favor? ¿En tiempo de gracia? Sí. Sí, el día de gracia es entre la primera venida del Señor hasta la segunda. Todo eso, ese periodo de años se llama el día de gracia. ¿Sí? Entre la primera venida y segunda venida de Cristo, el día de gracia. Porque la gracia de Dios no nos va a faltar. Pero la primera pregunta, ¿cuál era? Repítemela, Andrea. Hermano Héctor, ¿usted cree que el tiempo de purificación ya llegó? Bueno, yo les voy a hacer como el oro que repite, ¿no? Entrevistamos al padre Fortea, que ustedes se acuerdan, lo trajimos hace 2 años, ¿sí? En el 18 o el 19, ya el tiempo se me va con todo esto. 18 creo que fue. Y el padre Fortea lo entrevistamos tanto en Radio María como en Radio Santiago y en reuniones personales. Y él decía que la gran purificación sí se va a dar en 10 años. Entonces, como que a la gente le daba miedo preguntar, ¿y eso qué es, no? Bueno, pues todo lo que dice la Biblia sobre lo que va a pasar pues, con la purificación. A ver, ustedes saben el modo de hablar de Padre Fortea que es tan dulce, tan suave, como que no dice nada, así nomás, ¿no? Como cuando el Padre Fortea le salió al encuentro al predicador del Papa, pues a Reynero Canta la Mesa, para decirle que Canta la Mesa está equivocado, por una posición teológica que dio el Viernes Santo. Así nomás salió. Entonces el Padre Fortea aquí nos dijo que él no creía que iban a pasar 10 años para la gran purificación. Y en corto dijo que eran 7. O sea que estamos hablando del 2025. Una opinión que prefiero cogerme de esa opinión que dar la mía propia. Aunque yo tengo la mía propia. ¿Ya? Prefiero la del Padre Fortea, que por supuesto hay una gran y notabilísima y sustantiva diferencia al respecto. Donde es estimada la del Padre Fortea, pero yo me quedo con la mía, para que se piquen. Ah, yo deseo su opinión, por favor. Es bien complejo esto. ¿Por qué? Porque el gran aviso, el gran milagro y el gran castigo están conectados con el triunfo del Inmaculado Corazón de María.
Y muchos exégetas y estudiosos parten de un factor. Más de 60 profecías del Antiguo Testamento, cuando hablan del retorno de los judíos a Israel, que fue el 14 de mayo del 48. Y estiman, según la parábola de la higuera, que de allí, 70 años después, comienzan los dolores de parto y se va a dar la gran tribulación. Muchos estiman que la gran tribulación terminaría en el 2028, pero muchos son hipótesis. Pero si la gran tribulación termina en el 2028 y dura 7 años, ¿cuándo comienza? A ver, Andreita, si usted sabe restar, cuénteme. 21. Más 7, 28. Pero entonces es 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 22. Aquí hay harta tela que cortar. Pero para que esto se dé, debe haber... ¿Cuándo comienza la gran tribulación? Cuando aparece el anticristo. El anticristo es una figura política. ¿Cuándo aparece el anticristo? Cuando se da la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38. Porque el que hace firmar la paz es el anticristo. Porque el anticristo va a provocar la paz mundial, va a arreglar la economía mundial, va a arreglar la espiritualidad mundial, va a poner una moneda mundial, va a poner una religión mundial y va a poner, bueno, antes de que él haga, el falso profeta va a poner la marca en la mano y en la frente para que nadie pueda comprar y vender si no tiene eso. Eso comienza con la semana 70 o gran tribulación. Antes de esto, se tiene que dar, según las revelaciones privadas, el gran aviso y el gran milagro. Muchos estiman, el padre Rodríguez entre ellos, el grupo de Damián Galerón, que son contrarios a muchas cosas de la iglesia, y hay muchas opiniones de que estiman de que esto debe ser entre el 21 y el 22, máximo. ¿Por qué? Porque hay dos elementos que se vinculan. El uno son las lunas de sangre, que son importantísimas. Y ese es un tema gigantesco. Porque las lunas de sangre no son cíclicas, son totalmente aleatorias. Que es la luna de roja por un efecto astronómico. Y las lunas de sangre se han dado justamente en ciertos momentos que tienen peso para la historia de Israel. Un tema grande de investigar. Y se tiene que dar la abominación de la desolación. Recuerden lo que el Señor dice en Mateo 24, 14. Cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y entre paréntesis dice el que lea que entienda, ese es un indicador no negociable. Tiene que venir la abominación desoladora. Pero entonces aquí surgen dos criterios. El uno es que se va a reconstruir el tercer templo de Jerusalén. Y dicen que el anticristo va a entrar allá y que esa es la abominación desoladora. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la abominación desoladora va a ser cuando cambien el rito de la consagración de nuestro Señor en la misa, donde ya no hay consagración. Cambian las palabras, ya no hay consagración, pues. Si no se dan estas dos cosas, no se dan las otras. Pero el problema es que ya la abominación de la desolación ya comenzó, porque el Vaticano aprobó una misa para hacerla
entre católicos y luteranos, donde ya no se dice este es el cuerpo de Cristo, sino que dicen este es un símbolo del cuerpo de Cristo. A ver, ¿está Cristo presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad o no? ¿De qué estamos hablando entonces? A Dios gracias. Yo le doy gracias al Señor que nos y me permitió traer al doctor Ricardo Castañón a Guayaquil, donde tuvimos una catequesis sobre todos los milagros eucarísticos. Y hace poquito, creo que fue hace 3 días esta semana, en México creo que es una imagen del Señor esta que bota sangre y sangre y sangre, porque por favor, los milagros eucarísticos están allí. La hostia se convierte en la carne. En la carne, cuando se han llevado eso a estudiar, corresponde al miocardio derecho. Derecho. Y esa carne muestra que ha habido un estrés altísimo con mini paros cardíacos por el sufrimiento del Señor. Se conoce la sangre del Señor, o sea, los científicos creen y los teólogos no. ¿Qué tal? Entonces mi opinión está en que se deben ir dando ciertas cosas y otras se van dando. Y sorprende lo que se va dando. A ver, yo puedo ir a un culto evangélico y yo he ido y digo gloria a Dios, aleluya, y canto bien bonito con a Jesús Adrián Romero y sus players. No hay problema. He estado en misas con anglicanos, gloria a Dios. Voy a una misa de luteranos, no tengo problema. Pero no me digan que en la misa de los luteranos está el cuerpo de Cristo. No, pues, como sacerdote, no puedo concelebrar. ¿Por qué? Porque es celebrar, no es hacer. Porque en la misa luterana no existe la consagración del cuerpo, sangre, alma y divinidad, pues. Hay que poner las cosas por su nombre, pero la diplomacia eclesiástica es tan singular en aras de una unidad que parece que viene del infierno y no del cielo, donde se acepta todo. ¿De qué manera? No puede ser, pues. Quizás me puedo equivocar en algunos aspectos, bueno, pues es mi opinión. De lo que he visto, entiendo y sucede. Ahora, si la iglesia luterana tiene el Santísimo Sacramento, entonces Lutero no era sacerdote, sino obispo y toda la historia está equivocada. Como dice, ya, pues, o sea, si quiere ser con el respeto de los hermanos del Aucas, está bien, que sea del Aucas, ¿no? Con el respeto de los del Aucas. La pregunta, por favor. Tenemos una hermana que alzó la mano, le voy a dar el micrófono para que hable, ¿ya? Se llama Anabelita. Anabelita. Ahí puede abrir el micrófono, por favor. No escuché. Anabelita, ¿está por ahí? Usted alzó la mano para hacer una pregunta. Para que quite el micrófono. Aló. Ahí está. Ya, escucho bien. Sí, hermano, no, yo quería indicarle también que quería conocer su respuesta sobre qué es lo que usted pensaba, de que cuando comenzó la tribulación. Eso es lo que quería saber, sino que ya no sabía cómo escribir. Por eso fue que se me fue la manito. Nada más, gracias. Ya, o sea, la gran tribulación, algunos sostienen que ya comenzó, no ha comenzado. No ha comenzado. Porque la gran tribulación, según Daniel 9, se da con la firma de. Y ahí viene el advenimiento del anticristo. Pero antes de eso es la guerra de Ezequiel 38. Y si ustedes leen Ezequiel 38 y 39, ahí ven y lo lean con calma y despacio y vean cada palabra, va a haber un gran terremoto. Parece ser, según dicen algunos, que el gran aviso se da en medio de esa guerra. Y que ese gran terremoto
que dice Ezequiel 39, donde todo, ¿ustedes lo pueden leer? Tiene que ver con un cataclismo mundial, que se parecería a Lucas 21, cuando dice que la gente tendrá angustia por el rumor del mar, no por el agua, sino por el ruido del mar. ¿Y qué dice San Patricio? Sí saben cuál Patricio, ¿no? ¿Qué Patricio habla? Patrón de Irlanda. Dice que Irlanda estará sumergida 7 años antes de la parucía, o cuando el Señor, o sea, el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Que Irlanda estará hundido. No lo digo yo, lo dice San Patricio. A ver, entonces comenzamos con una información que yo personalmente pienso que no hay que desestimar. Hay que buscar en las Escrituras y el Señor nos pide, sí, no sabemos ni el día ni la hora, pero el Señor dice: hipócritas, ¿sabéis reconocer los signos de los tiempos y no entendéis los tiempos que viven? Entonces, el gran aviso es muy importante. Muy importante. Podría alargarme, ¿sí? Este gran aviso, esta iluminación de la conciencia va a durar entre 15 y 20 minutos, ¿sí? El gran milagro ya viene después. Los 3 días de oscuridad se han escuchado, ¿no es cierto? Esos no son del gran aviso, por si acaso. Eso es el gran castigo al final. Nos hicieron una pregunta también. Por favor. Dice, ¿por qué el Santo Padre hace este tipo de acuerdos que antes eran imposibles ni siquiera de pensarse? Me imagino que es el que usted decía del rito y sobre todo de la celebración eucarística. ¿Por qué Ricardo se casó con Silvia? Yo qué sé, pues. Siempre iba a Ricardo. Y Silvia, ya sabrá Silvia, pues, cada quien agarra su cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué el Santo Padre hace lo que el Santo Padre? Yo no sé, pues. ¿Correcto? Correcto. Lo que sí sé es que el Señor oró por la unidad de los cristianos. Padre, yo te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. La iglesia busca caminos de unidad, lo cual es maravilloso. Pero no puede negociar la unidad al precio de la verdad. No puedo. O sea, yo tengo grandes amigos evangélicos y oro con ellos. Sí, pero ya pues, menos mal que no me han preguntado qué opino de ellos, ¿no? Le voy a decir, hermano, usted es vacancísimo, pero recuerde que usted tiene un espíritu de error, ¿no? Porque hay tinieblas sobre parte de ellos al no reconocer en las Escrituras lo que el Espíritu Santo enseña sobre la Virgen María. Ellos no han leído Génesis 3:15, donde está clarísimo el dogma de la Inmaculada Concepción, pues. Y cuando escucho esos pastorcitos mundiales, remundiales, no mundiales, que dicen que la Virgen tuvo más hijos, oiga, entiendo que el que lee la Biblia por primera vez se pegue el susto, pues. Pero el que en medio le ha estudiado sabe que José, Simón, José, Santiago, José, Santiago, Simón y Judas, que son los famosos hermanos del Señor, que aparecen en Mateo 13, son los hijos de María, la hermana de la Virgen María, según Juan 19. Hermana es prima, ¿sí? Que está casada con un señor que se llamaba Cleofás. Cleofás y esta María son los papás de estos 4.
donde según algunos de estos cuatro, dos son Santiago y Judas. Santiago, que era obispo de Jerusalén, y Judas, hermano de Santiago, que eran los, entre comillas, hermanos del Señor. Hay toda una discusión allí, pero un evangélico que medio lee la Biblia decentemente sabe que en el mundo de la Biblia se dice cuando una mujer concibe, y la Virgen solamente concibió una vez. De allí que se entiende o se supone que Caín y Abel eran mellizos, porque concibió y luego nació Caín y luego nació Abel. No menciona que volvió a concebir. O sea, hay un lenguaje bíblico también. Entonces, ¿por qué hace el Santo Padre esas cosas? Yo creo que tiene su intención y su visión. Y eso, pues, uno debe respetar. No necesariamente coincidir. Yo no... Aquí caen, eso son opiniones personales, ¿no? John Torres tiene una pregunta por ahí. Andrei. Sí, pero antes me hicieron una a mi mensaje privado, así que ya le muy voy a leer. Bien, por favor. Dice, si el anticristo es un político y gracias a él pueden haber guerras, revueltas, pero al mismo tiempo va a realizar cosas buenas, ¿no ha considerado que ese anticristo puede ser Trump? No, no puede ser Trump. No. No entra allí Trump, ni el famoso nuevo rey de Inglaterra, ni un montón. A ver, el anticristo va a ser una persona sensacional. ¿Sí? O sea, va a ser fascinante, con un poder en las tinieblas brutal. Va a arreglar la economía del mundo. Va a cimentarse desde la nueva era en una espiritualidad llena de paz, de armonía, donde, lo voy a hablar así, donde todos somos hermanos y debemos amarnos profundamente y perdonando siempre, porque Dios es bueno y es Padre de todos. Ya, pues ahí hay tres errores teológicos de entrada. Dios es Padre de todos, pero no todos somos hijos de Dios. Porque el diablo también tiene hijos. O sea, hay un lenguaje sutil, fino, dulzón y hermoso, donde lo importante es la paz. Y Jesús dice, yo no he venido a traer la paz, yo he venido a traer espada, dice el Señor. A ver, hay una tergiversación del evangelio escandalosa. Pero el anticristo no es Trump, no entra allí. El anticristo va a traer la paz, es el que hace firmar la paz en la guerra entre Rusia e Israel. Ya me dirá, ¿va a haber guerra entre Rusia e Israel? Bueno, yo le cuento, así como le conté lo de Fortaleza, le voy a contar otra cosa. Resulta que Benjamín Netanyahu, saben que es el primer ministro de Israel que fue electo en febrero del año pasado. ¿Sí? Y en la posesión como primer ministro dijo, y estamos listos para la guerra contra Rusia. Lo dijo en su discurso, entre todas las cosas que dijo. Entonces un periodista se le acerca después y le dice, señor primer ministro, usted dijo esto. Claro. ¿Y por qué lo dijo? Porque Ezequiel 38 lo dice. A ver, por lo menos ese cree en la Biblia, ¿no? Ahí dice clarito, Gog, Magog, etc. El que firme el tratado de paz de esa guerra, ese es el anticristo, según muchísimos exégetas y eruditos. ¿Otra pregunta, Andreita? Dice, ¿qué papel cree usted que va a tener el emérito Papa Benedicto XVI para un despertar en la Iglesia, de acuerdo a las revelaciones al padre Michel Rodríguez? Ay, ay, ay. Algunos dicen que el gran aviso se da... A ver, algunos dicen que la guerra que corresponde al tercer secreto de Fátima viene después de un viaje del Papa a Moscú. Pero es una hipótesis.
La Virgen María en las revelaciones de Ámsterdam dice que el quinto dogma se lo va a dar un 31 de mayo y que el Papa va a dar ese dogma. Tal vez sea el emérito. Otros sostienen que justamente el Papa Benedicto XVI es el catejón, el obstáculo que detiene la aparición del anticristo. Y esos son otros temas también, ¿no? El tema es el gran abuso, hermano. Ustedes se me van por todas partes, gentilmente. Dos preguntas más porque ya van a ser las 10 de la noche. Ya, tenemos una de Steffi que dice, en Mateo 16, 18 dice que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Entonces, Correcto. ¿por qué estas tribulaciones? A ver, te recuerdo esto que dice el Señor. Por causa de los elegidos, esos días se acortarán, porque si no nadie se salvaría. A ver, el pecado ha llegado a ser tan grande y es un pecado dentro de la iglesia que no se habla. A ver, en el siglo XVIII, documentado, había más de 2000 sacerdotes que eran masones. 2000, con nombre y apellido. Siglo XVIII, o sea, entre 1700 y 1800. Entre 1800 y 1900. Eso fue un problema gigantesco, donde el Papa León XIII tuvo que sacar una encíclica contra la masonería para el clero. Hay países de Centroamérica donde la fundación de ellos se debe a obispos masones. Y los masones son adoradores de Lucifer. No son satanistas, son luciferinos. Es totalmente incompatible. Y aquel que es masón está excomulgado de la iglesia. Pero yo no sé, a la gente le da miedo hablar, pues. Por los respetos humanos, porque les pasan un billete, yo no sé. O sea, la iglesia no es el club de los chicos buenos, es el club de los que creen en Jesucristo y en su palabra. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué esta tribulación? Porque el pecado es demasiado. Yo un día me confesaba y le decía a un sacerdote sobre el demonio, y él me dio la vuelta y él me habló del mal. Entonces yo le entendí lo que me dijo, pues no. Porque hay sacerdotes que no creen en el demonio. Cuando trajimos al padre Fortea, algunos sacerdotes reclamaban de que cómo era posible que lo traigamos. No creen. Un exorcista, todos los casos que le llegaban los mandaba donde el psiquiatra, aquí en Guayaquil. Y cuando eso se habló, la mayor parte del geo guayaquileño le aplaudió. A ver, estamos con un tema de fe grave. ¿Creemos en Jesucristo y en su palabra o no? Pero hoy el demonio se ha encargado de tergiversar la palabra de Dios y el sentido de la palabra de Dios. Y nos toca salir a luchar por la fe. Esa es mi opinión. Y si el sacerdote no cree, me da una pena grande. Pero Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. ¿Otra pregunta, Andreita? Amén, amén por lo que está diciendo. Amén. No sé si es pregunta o comentario, pero dice, de acuerdo a las revelaciones del padre Michel, Trump es un elegido que desestabiliza las grandes élites que quieren imponer su agenda. Ese es todo un tema. Es todo un tema. Todo un tema.
¿A qué templo va a llegar el anticristo? ¿Y quiénes lo van a aplaudir como el Mesías? Al tercer templo de Jerusalén. Y el tercer templo de Jerusalén está listo, está construido y lo tienen en Dubái, armado para en 4 días, al mejor estilo judío, instalarlo. Los levitas ya están listos, 200, viven en un edificio en Israel, en Tel Aviv, si no me equivoco, con todas las normativas de los requerimientos de los levitas. La vaca roja para consagrar el templo, porque debe ser una vaca roja que debe ser sacrificada según un ritual de Levítico, que no es el sacrificio normal de cualquier animal, es un sacrificio distinto. La tienen escondida en Estados Unidos para que no la maten. Y los rabinos ya la han investigado y es pura. Está listo. Todos los ornamentos para el templo están listos. El que va a llegar a ese templo y los judíos lo van a recibir como a Mesías es el anticristo. Algunos dicen que el que va a apoyar la construcción de ese templo es el nuevo Ciro, Donald Trump. El tema es complejo porque caemos en un mundo de las hipótesis y la montaña de desinformación a la que estamos expuestos es muy alta. El enemigo quiere que estemos distraídos, asustados, fatigados, aislados, ignorantes. ¿Para qué? Para que estemos de alguna manera más vulnerables. No debemos caer en el juego. Y el primer juego es la desinformación. Por eso yo aplaudo esta iniciativa y me he permitido así quedarme las 2 horas muy fresco, ¿no? Y las preguntas, porque surgen muchas inquietudes de lo que conversan, leen, escuchan, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, debemos estar muy firmes en la fe, muy firmes en la fe. Porque así como dice el primer papa, así como hubo falsos profetas, hoy hay falsos maestros. Por eso es imperativo el magisterio de la Iglesia. Que no vamos a cambiar la doctrina de Santo Tomás de Aquino, ni de San Roberto Belarmino, ni de San Alfonso María de Ligorio. Una vez yo critiqué a un sacerdote que vino a dar un retiro aquí en Olón, al cual yo asistí y le escuché, y él dijo que había que votar los libros de todos estos santos, porque esta doctrina era más importante que lo otro. Yo lo denuncié al arzobispo de entonces, y también lo denuncié en redes, pues. Me cayeron encima todos los fanáticos de ese cura. A ver, este no es el negocio de la popularidad. No, es el negocio de la verdad. Y la palabra de Dios dice, lucha hasta la muerte por la verdad y el Señor Dios luchará por ti. Si no soy capaz, o sea, si niego a Cristo, Él me negará. No podemos negar al Señor. Y negar al Señor es caer en una falsa doctrina. Eso, hermanos queridos. Entonces el aviso es un tema pendiente y vigente. Y me ofrezco, si quieren, para una segunda después, porque el tema no queda totalmente cubierto, queda como aproximado, ¿sí? Aproximado. Le están pidiendo ya. Los 2 próximos jueves, Gran Milagro y Gran Castigo. No, todavía nos falta la segunda parte del milagro, ya más técnicamente sustentado, ¿sí? Y no siempre puedo, pues también tengo que trabajar bien. Pero encantado siempre, ustedes son un grupo maravilloso, ¿ya? Sí, están 50 personas conectadas en Facebook y 40 personas conectadas por este medio de Zoom. Muchísimas gracias, entonces. Me quedo a la orden, ¿sí? No les ofrezco el próximo jueves, pero sí 15 días después ya me pondré de acuerdo con Ricardito, ¿ya?
Muchas Ricardo, gracias, hermano Héctor. que el Señor los bendiga. Muy bien. Bueno, gracias, Héctor. Gracias, y estaremos conversando porque todo el mundo está pidiendo que continúes. Entonces ya programaremos la segunda para 15 días y ahí conversaremos personalmente. Ok. Te voy a pedir el último favor. Despidamos con una oración. Ok. Una oración final, ¿ya? Ay, tú, Neremi Shanta, Padre Celestial, en el nombre de Jesús nos abrazamos al Inmaculado Corazón de María y nos ponemos bajo su poderosa protección. Ponemos a nuestras familias, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, nietos, bajo el manto poderoso de María. Ponemos a nuestras familias y comunidades bajo la sombra del Altísimo y rogamos al Dios de la gloria, Padre de toda luz, que aleje de nuestra vida la calamidad para no padecer aflicción. Que su mano esté sobre nosotros, que su favor nos acompañe, que nos dé buena salud, que instruya nuestros corazones por los caminos de la verdad y de la misericordia, y que ilumine nuestro entendimiento con toda sabiduría e inteligencia espiritual para poder conocer a Jesús. Que Cristo viva por la fe en nuestros corazones y que seamos fortalecidos con poder por la acción del Espíritu Santo en nuestro ser interior. Padre, gracias porque tú haces todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, muchísimas gracias. No sé si nos Gracias. ayuda con una fotito, Héctor, por favor. Ya, pues ahí para que aparezca la Virgen. Prendan su... Ahí, no, estoy aquí con Jesús. Prendan todas sus cámaras para poder tomar la foto y subir a Facebook, por favor. Por ahí los que puedan. Bueno. 1, 2 y... A ver, 1, 2 y 3. Ya, esperen un segundito que hay 2 páginas. 1, 2 y 3. Sonrían. Listo, hermanos. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias también a los que nos escuchan por Facebook. Nos veremos el próximo jueves, Dios mediante. Gracias por su participación. Un gran abrazo a todos. ¿eh? Bendiciones. Buenas. Gracias. Buenas, chao, saludos. Bendiciones para todos. Chao. Bye.